Seguimos compartiendo la mañana del 11. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Como les habíamos adelantado, estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado nacionalista Martín Lema. Diputado, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, diputado, hoy comenzó a regir el plazo que tiene la ley de urgente consideración, plazo constitucional para ser tratado. ¿Cuál va a ser la dinámica que tenga esta ley adentro del Parlamento? Bueno, el proyecto de ley de urgente consideración ingresó por el Senado. O sea que la primera Cámara que lo va a tratar justamente es esa. Siempre, como todo proyecto, la primera instancia es un análisis en comisión, en donde la comisión, compuesta por distintos miembros de todos los partidos políticos, hacen un análisis para luego informar al plenario, y el plenario es el que en definitiva vota si el proyecto prospera o no. Por lo tanto, en este caso, ahora estamos en una comisión especial que ya formó el Senado de la República. Esa comisión va a dar tratamiento al proyecto de ley de urgente consideración y, llegado el momento, van a someterlo al plenario, que es decir, al Senado. Y una vez que se apruebe y que finalice el proceso en el Senado, nos va a pasar a nosotros, en diputados, en donde el proceso es exactamente el mismo. Se forma una comisión especial en diputados para que esa comisión haga tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración, luego se eleva a la Cámara de Diputados y, bueno, al votarse ya sigue el transcurso normal para pasar a ser una ley propiamente dicho y no un proyecto de ley. ¿Quiénes integran esas comisiones, tanto en senadores como en diputados? Yo todavía los nombres no los tengo formalmente porque ingresó ayer, y como no ingresa por la Cámara, que en definitiva tengo contacto, que es la Cámara de Diputados, todavía no tengo los nombres de la conformación final. Sé que hay algunos nombres que están, que son los nombres del Partido Nacional, que está el senador Gustavo Penades, está el senador Jorge Gandini, el senador Botana y la senadora Carmen Aciaín. Después, bueno, evidentemente que se conforma no solamente por miembros de la coalición, sino también por miembros del Frente Amplio. Y bueno, esta comisión va a empezar a trabajar para darle celeridad y tratamiento a un proyecto de ley que consideramos sumamente importante. El Frente Amplio va a plantear la inconstitucionalidad de esta ley, así lo dijo Lucía Topolansky, habida cuenta de que, bueno, o a sabiendas de que no tienen los votos necesarios, pero que por lo menos quieren presentarlo y que quede en actas. Y por otro lado, hubo un cruce verbal entre Gerardo Núñez y Jorge Gandini respecto al tema de la recolección de firmas para someter a referéndum este proyecto de ley. ¿Qué piensa usted? A mí este año me toca la enorme responsabilidad de ser presidente de la Cámara de Diputados. Yo no estoy para hacer valoraciones sobre diferentes dichos. Yo simplemente lo que tengo que hacer, que es una tarea de mucha responsabilidad, es generar escenario en la Cámara de Diputados para que los 7 partidos políticos, en igualdad de condiciones y con la aplicación ecuánime del reglamento, puedan dar todas sus posiciones con respeto, con tolerancia. Y yo soy de respetar las diferentes posturas. Legisladores del Frente Amplio pueden tener esa línea, pueden querer ir hacia ese lado. Me parece que hay que centrarse, o por lo menos en lo que yo considero lo importante, que es discutir temas que para la gente son muy importantes. Lo primero que tengo que decir también es que para mí estamos en un momento en donde debemos discutir un proyecto de estas características, en un momento donde se discutía si era el momento o no era el momento. Yo en eso quiero ser enfático. Los legisladores no estamos de vacaciones, los legisladores tenemos que trabajar. Y trabajar significa, bueno, con las precauciones correspondientes, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que estén a nuestro alcance, pero darle celeridad al tratamiento, porque hay uruguayos que aparte de lo que es la situación de la pandemia, del coronavirus, tienen otros problemas que nosotros no podemos dejar de tratar. Nosotros no podemos dejar de tratar a los uruguayos que están preocupados por el tema de seguridad, los uruguayos que están preocupados por el tema de vivienda,
los uruguayos que están preocupados por disponer de mayor cantidad de oportunidades. Obviamente que la pandemia y el coronavirus refleja una tensión que mundial que generaliza un sentimiento de preocupación y de atención en esa línea. Ahora, si nosotros consultamos a muchas de las familias que nos están mirando, el coronavirus es una de las preocupaciones, pero tienen otras que quizás priorizan más todavía que el coronavirus, como puede llegar a ser diferentes inconvenientes sociales, diferentes inconvenientes también sanitarios que no estén justamente ligados al COVID-19, como puede ser la pérdida de trabajo y la preocupación que eso también genera todo un estrés de los recursos para que la familia siga adelante. Entonces, me parece que sería una muy mala señal que el Parlamento no trabaje. Por lo tanto, en ese sentido, lo primero es que yo soy defensor de que las iniciativas tengan su curso. Tanto el proyecto de urgente consideración como cualquier otra iniciativa de cualquier legislador, de cualquier partido político, en donde también debe ser contemplada, y donde también debemos proporcionar los medios y los mecanismos para que esa iniciativa tenga el trámite correspondiente. Y por otro lado, acá más allá, lo de urgente consideración es el procedimiento, que es una valoración política del Poder Ejecutivo. Pero en definitiva, cuando vamos a los pormenores, es un proyecto de ley de oportunidades en un proceso absolutamente transparente y de seguridad. Entonces, acá la pregunta no es proyecto de ley de urgente consideración sí o no, es el proyecto contiene mejoras en materia de seguridad, o por lo menos, al menos para nosotros. ¿Discutimos o no discutimos para mejorar la seguridad de los ciudadanos? Yo creo que sí. El proyecto plantea lo que a nuestro entender va a representar mejoras educativas. ¿Discutimos o no discutimos instrumentos para mejorar la educación? Yo creo que sí. El proyecto contempla una regla fiscal que lo que hace es controlar que el gobierno no gaste más de lo que corresponde o de lo que en definitiva tiene para gastar, porque si no se produce el déficit fiscal, que lo agarramos nosotros con 5 puntos del producto, y evidentemente que eso lo pagamos todos. Juan Pueblo es el que paga. Entonces es importante discutir la existencia de una regla fiscal, y yo creo que sí. Y así podemos seguir en otros temas, como puede ser el apoyo a las pequeñas empresas y un montón en definitiva, de contenido que tiene este proyecto de ley que es tendiente a mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Por lo tanto, por supuesto que es el momento, por supuesto que hay que trabajar y por supuesto que tiene que haber un debate en donde algunos estarán de acuerdo, otros no, algunos estarán de acuerdo en ciertos artículos, en otros no, y es parte del debate democrático de nuestro país que tenemos que asumirlo con absoluta serenidad y brindando el máximo de las garantías. Está claro. Le quiero preguntar, diputado, ¿usted está en conocimiento de dos artículos que se incluyeron al final de este proyecto de ley que tienen que ver con las áreas protegidas, en definitiva con el medio ambiente, que trascendió en un artículo de que era algo que fue metido medio de apuro y sin que estuviera incluso en los programas de gobierno de los partidos políticos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Que todo es claro, hay un compromiso por el país que los 5 partidos políticos que conforman la coalición lo firmaron y se comprometieron de cara a lo que fue la elección de noviembre, es decir, el balotaje. Ese es un escenario de mínima, ¿tá? En eso ya estamos de acuerdo, todos establecimos un compromiso por escrito, en que en definitiva en forma recíproca tenemos que controlar, monitorear y fiscalizar su cumplimiento. Eso por un lado. Después pueden haber agregados, tanto sea agregados que realice el Poder Ejecutivo como agregados que haga un legislador. ¿Qué pasa con esos agregados? ¿Y habrá conformidad o no? Si hay conformidad, van a prosperar. Y si no hay conformidad, con absoluta naturalidad y sin ningún tipo de dramatismo, se excluirán esos artículos y se seguirá para adelante. Por lo tanto, ¿qué tengo para decir? Que eso va a estar en las negociaciones entre los diferentes partidos o entre los miembros de los partidos que estén tratando el tema, primero en la comisión correspondiente y después el plenario, en donde algunos artículos, como decía en un principio, prosperarán y otros no. Los que prosperen quiere decir que se logró el consenso y por eso van a tener vigencia. Y los que no, quedarán o para otro momento o quedarán suspendidos para que aparezca una oportunidad de tratamiento o en definitiva que se llegue a la conclusión que es inconveniente que prospere esos artículos para pasar a ser ley, es decir, derecho positivo.
Lima, también por otro lado, bueno, a partir de hoy viernes empieza a regir este plazo, ¿no? De 45 días hasta que después ingrese a la Cámara de Diputados este proyecto de ley y después ahí vuelve a correr el nuevo plazo. ¿Cómo se manejan con este plazo, no? Ustedes, no sé si de cara a la rendición de cuentas, ¿no? Como si sienten que están bien los plazos, que van a llegar, ¿cómo se planea sobre este tema? Sí, sabemos que es una buena pregunta porque es un año muy intenso desde el punto de vista de la actividad parlamentaria. Tenemos este proyecto de ley, que es un proyecto de ley obviamente de una dimensión importante. Después está la rendición de cuentas y después tenemos nada más ni nada menos que el presupuesto quinquenal. En realidad, justamente al ingresar en este momento nos permite no estar pisándonos en el tratamiento. Sin perjuicio de ello, por ejemplo, en el día de hoy entra un proyecto de ley que modifica y deroga artículos de la ley de medios. ¿Ah? Y esto entra por diputados. ¿Por qué hacemos esta acotación que nos parece muy importante? Porque nuestro sistema, que tiene dos cámaras, permite que mientras en una cámara se estén tratando diferentes iniciativas, en la otra cámara se estén tratando otras iniciativas. Y en definitiva después habrá cruzamiento, evidentemente, un proyecto que prospere en una cámara después pasará a la otra. Pero para mí eso nos permite darle mucho trabajo y mucha celeridad al Parlamento. Yo particularmente he hablado mucho con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. A mí me gusta un Parlamento a pleno, un Parlamento permanentemente trabajando, un Parlamento permanentemente escuchando, un Parlamento permanentemente rindiendo cuentas. Entonces, evidentemente, es un año, sí, muy pesado desde el punto de vista de la cantidad de temas importantes a tratar, pero en definitiva es nuestro trabajo. Por lo tanto, hay que asumirlo con absoluta responsabilidad y con determinación. En lo que me es personal, aparte, estoy con todos los programas de presidencia de Cámara que voy a presentarlos en los plazos que me comprometí el 15 de febrero, porque estamos haciendo uso de herramientas tecnológicas. De hecho, hoy tenemos un encuentro, un intercambio virtual con la ciudadanía, es abierto para que pueda recibir aportes en un programa de modernización legislativa que estamos impulsando desde la presidencia de la Cámara. Y sí, evidentemente que eso que tú señalás es así, es un año con mucha agenda, pero también es un año con muchas ganas y también es un año que tenemos que tener el mayor sentido de la responsabilidad. Por lo tanto, no va a haber ningún inconveniente en lo que es la agenda parlamentaria, que claramente, como señalás que es así, tiene una cantidad de iniciativas y de leyes o de proyectos de ley que hay que tratar que son muy importantes para el país. Complementariamente a lo que recién le preguntaba Florencia, diputado, ayer escuchábamos al senador Charles Carrera que dijo no tenemos problema del Frente Amplio en que la ley ingrese ahora. Cuando sea que la quieran ingresar, nosotros estamos dispuestos. El tema es que todas las personas, organizaciones sociales, instituciones que se vean tocadas en algún aspecto por esta ley, todas deben ser escuchadas en el Parlamento. ¿Eso también no atentaría contra los plazos o no se verían en la obligación de tener que votar alguna prórroga? No sé si es posible eso. No, y aparte hay que van a estar las garantías para que se escuche a todos los que haya que escuchar. Evidentemente que la expresión de las diferentes instituciones, organizaciones y demás siempre debe ser bienvenida. Ahora, estamos en el año 2020. En el año 2020 tenemos también herramientas tecnológicas que en definitiva permiten reducir las distancias y también permiten que no solamente tenga que ser en forma presencial, sin perjuicio que siempre la regla, para mí, a mi modo de ver, el trabajo parlamentario tiene que ser en forma presencial. Pero en definitiva, temas como los que estamos tratando dentro del proyecto de ley de urgente consideración, que son tan importantes, hay gente que no puede esperar. Las personas que tienen un montón de inconvenientes, que a nuestro juicio se presentan varias de esas soluciones en el proyecto de ley, no pueden esperar a que no esté la pandemia o que esté controlada la pandemia para que nosotros la tratemos. Entonces, tomando primero la medida de precaución al máximo, es decir, que las delegaciones que vayan sean criteriosas en cuanto a que no puede ser una delegación de 15 personas o de 20 personas, tratar de evitar ese tipo de aglomeraciones en donde haya un vocero y también donde haya intercambios de ida y vuelta con las diferentes instituciones, en donde los diferentes legisladores puedan contener de primera mano
cuál es su posición sobre los distintos artículos, pero también es cierto de que, por ejemplo, en el proyecto de ley de presupuesto, que se escuchan a una cantidad de organizaciones y una cantidad de instituciones, ¿no? Que también tiene una cantidad de artículos importantes. También nosotros capaz que tenemos que discutir el presupuesto en tiempo de la pandemia. Entonces, el argumento de que esto no generaría garantías, en todo caso también aplica para el presupuesto, que esté quien esté en el gobierno lo tiene que aprobar y lo tiene que hacer los tratamientos correspondientes. Entonces, no me parece un argumento como para oponerse a una iniciativa de estas características, sin perjuicio de que yo respeto las posiciones. Y de hecho, me parece que en este sentido tenemos que tener las cosas bien claras. Toda iniciativa presentada por cualquier legislador puede requerir de la presencia o de conocer las posiciones de ciertas instituciones y organizaciones. Y entonces, ¿por qué en un lado decimos que sí, en otro lado decimos que no? ¿Por el tamaño? Y bueno, pero ¿el tamaño dónde está? Porque es un terreno absolutamente subjetivo. Entramos en unos grises que son muy discrecionales. No aporta garantías eso a los legisladores. ¿Cuántos artículos tiene que tener una iniciativa para que los legisladores que se oponen a tratar esto ahora, en definitiva estén de acuerdo? Porque en definitiva el que no comparta tendría que estar brindando, a mi juicio, y lo digo con mucho respeto, una alternativa. Porque nosotros, el Parlamento, no le podemos poner un candado y cerrarlo. Por el contrario, nosotros tenemos que dar señales de que uno de los poderes del Estado tiene esa fortaleza y esa determinación de querer promover todas las herramientas que estén a nuestro alcance para lo mejor para la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, evidentemente, no son argumentos que, a mi juicio, humildemente, sean de recibo. Y aparte otra cosa, yo decía, estamos en el año 2020. ¿Saben cuántas sesiones virtuales hemos tenido? Y a mí me ha tocado moderarlas. 6 sesiones virtuales. Y las sesiones virtuales han comparecido nada más ni nada menos que autoridades como el ministro de Salud Pública, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Trabajo, el presidente del CODICEM, el presidente de ACE y otros ministerios. Entonces, quiere decir que cuando se tuvo que dar información en medidas adoptadas desde el 13 de marzo a la fecha, el 13 de marzo porque fue que se declaró la emergencia sanitaria, en definitiva han comparecido ministros de la modalidad virtual. Por lo tanto, que en el 2020 no pongamos estas herramientas que hasta los propios ministros han utilizado y que han solicitado hasta legisladores de la oposición, porque legisladores del Frente Amplio han solicitado este tipo de comparecencias y pidieron que sea virtual. Entonces, legitimaron la herramienta, y al legitimar la herramienta uno se pregunta, ¿por qué, tomando las precauciones y con el uso de todas las herramientas que estén a nuestro alcance, por qué no disponible, no podemos estar a disposición de discutir un proyecto de ley? Por eso, yo creo que es el momento, creo que en la instancia, creo que hay garantías y creo que aparte tenemos la responsabilidad de llevar adelante el tratamiento. Diputado, hablando también de estas herramientas que usted dice, ¿cómo se van a manejar con las personas que, tanto por su edad o por distintas condiciones de salud, son personas dentro de esta población máxima de riesgo, que quieran participar activamente, ¿no? Hablamos de los legisladores. ¿De legisladores? Sí, legisladores ¿cómo van a hacer para participar, digamos, que Bueno, no quieran, que no tengan que asistir capaz al lugar por prevención, justamente, como decía, por ser parte de esta población de riesgo? ¿Cómo se los va a considerar? Porque ¿van a invitarlos igual a participar o van a poder participar de sus hogares? ¿Cómo van a hacer con ellos? Bueno, lo primero es que cada legislador tiene sus suplentes. Entonces, cuando un legislador considera que no está en condiciones en cuanto a su salud de participar en el tratamiento de cualquier tema, ya sea producto de lo que es el riesgo del COVID o por cualquier otra razón, tiene sistema de suplentes para que su lugar lo ocupe una persona que justamente está en su línea de suplentes respectivos, en donde a través de esa persona se refleje las diferentes interrogantes y las diferentes posiciones del legislador titular. Yo soy bastante fanático de las herramientas tecnológicas, bastante fanático. ¿Por qué? Porque el otro día, yo no me quiero meter en lo que va a ser el tratamiento en el Senado, porque el Senado aparte tiene características muy distintas. En el Senado son 31, en diputados somos 99. Entonces, evidentemente que las precauciones sanitarias
y con ello el uso de herramientas para ayudar a las precauciones sanitarias, en diputados debe ser mayor que en senadores, por un tema de cuantía, de cantidad de gente. Entonces no me quiero meter en el ámbito del Senado porque me parece que ese es un área en donde la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, es quien puede dar un testimonio más determinante en este sentido. Ahora, en diputados yo creo que hay herramientas que, como recién señalaba, permiten desde sesiones virtuales a sesiones mixtas, en donde algunos llevarán adelante la sesión en forma presencial y otros la llevarán adelante de forma virtual. Y yo ya presenté a todos los partidos políticos una propuesta para incorporar al reglamento de la Cámara las sesiones virtuales, con características claras, ¿eh? La primera, excepcional. La regla tiene que ser presencial. La segunda, tiene que dar garantías, es decir, se debería autorizar el uso de sesiones virtuales con votaciones que representen mayorías especiales. Y otra, que es una herramienta de vanguardia. ¿Por qué es una herramienta de vanguardia? Porque yo soy de los que creen que el COVID puso en jaque al mundo, pero aparte de lo que representa el tema propiamente dicho, nos tiene que enseñar de que tenemos que tener herramientas justamente de vanguardia ante hechos de fuerza mayor que hoy no podemos prever. Hace 3 meses nadie iba a imaginar que esta iba a ser la situación de nuestro país o del mundo, obviamente. Nadie lo hubiera imaginado. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos en el desarrollo de la informática, en el desarrollo de la tecnología, ¿por qué no incorporarlas? Y esto como una caja de herramientas. A veces uno la necesita, hace uso de determinada herramienta, a veces no la necesita y la guarda en la caja de herramientas y agarra otra. O a veces simplemente está en el ámbito natural o normal, en donde no se necesita hacer uso de ninguna. Pero la caja de herramientas la tenemos que tener. Entonces, presentamos una propuesta porque aparte le voy a hacer un comentario de algo que analizamos con el equipo que me acompaña, tanto en la presidencia como en la legislatura. Vamos a suponer que obviamente que estamos tratando de tomar todas las precauciones para que no, pero que saltan 2, 3 casos de legisladores que tengan COVID-19. Vamos a hacer esa suposición porque nadie estaría exento de esto. Hay un entorno que pasaría a estar en cuarentena, ¿no? Por el contacto. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Qué pasa? Evidentemente que estamos en una situación donde hay suplentes y demás, pero genera una situación a nivel de Parlamento en donde se complica claramente el seguir funcionando con normalidad. Entonces, las herramientas tecnológicas, tanto sea para el COVID-19 como para posteriori, una vez que esto esté superado, pero que no sabemos si van a haber otros hechos de fuerza mayor que quizás no tengan que ver con la salud, o quizás es algo que no nos estamos imaginando, como pasó en esta instancia. Entonces yo soy partidario y estoy tratando de generar una comunicación con todos los partidos políticos para lograr consensos, de tener herramientas que estén a disposición justamente para hechos de fuerza mayor, que con carácter excepcional podamos hacer uso de esas herramientas y poder superar lo que es un hecho indeseado e imprevisto. Y volviendo al principio, así que el Senado podrá, desde las máximas precauciones, desde un sistema de suplentes, o incorporar un régimen mixto, que como recién decía, no me quiero meter en los pormenores del Senado, pero en diputados yo voy a trabajar intensamente para proporcionar herramientas que después, en el consenso de los partidos políticos, trataremos de que puedan prosperar con la finalidad de tener mayores recursos al momento de tener que tratar un tema importante para la ciudadanía, porque no solamente tiene que ver con el proyecto de ley de urgencia. Nosotros hemos votado extensión de seguro de paro, hemos votado un proyecto de ley de telemedicina, hemos votado un proyecto de ley que toma el COVID-19 como una enfermedad profesional y le da mayor subsidio al personal de la salud. Por eso hay temas muy importantes que no nos podemos detener. Le quiero consultar, porque ya tenemos que cerrar la entrevista, y si nos puede responder en el formato de titulares. ¿En qué consiste la modernidad de la ley de medios que está contenida en la ley de urgente consideración y que ingresó por diputados? Y después también que nos tire algún titular de en qué otras leyes están trabajando en el Parlamento independientemente de la LUC. Está bien. A ver, no, el proyecto de ley que modifica
lo que es la ley de medios, no ingresó todavía formalmente. Ayer a las 5 de la tarde el La pregunta es prosecretario de en qué consiste. Presidencia... ¿En qué consiste? Bueno, justamente lo que hace es derogar artículos que fueron considerados en su momento inconstitucionales. Es un proyecto que emite el Poder Ejecutivo, que yo todavía no tomé conocimiento a fondo del proyecto porque si bien va a entrar por diputados, ni siquiera entró al Parlamento, por lo tanto no tomamos conocimiento de la versión final y me parece imprudente de mi parte pronunciarme sobre un proyecto que en definitiva no tomé todavía en esa versión final. Y sobre la pregunta, ese proyecto entra ahora, entra en un ratito nomás, diría. Y sobre el otro tipo de iniciativas que se están contemplando, en el programa de modernización legislativa que les estábamos comentando, estamos analizando desde leyes que no se cumplen, desde leyes que quedaron obsoletas. La mitad de no las tiene leyes sentido desaparecen, ¿no? Ese era un artículo, uno de los titulares previos a la pandemia, de que en esta legislatura la mitad de las leyes por obsoletas o por impracticables van a desaparecer. Bueno, estamos trabajando en eso, pero hay algo muy importante que es que las leyes lleguen a la vida cotidiana de la gente. La Claro. consigna de las leyes a los hechos. Voy a poner dos ejemplos, ley de discapacidad y ley de violencia de género. Estamos todos de acuerdo, por lo menos en el espíritu ni que hablar. Entonces, de nada tiene sentido tener una ley que no se cumple. Es más, es peor que esté y no se cumpla que la inexistencia de la misma. Es peor. ¿Por qué? Porque acostumbra a que vulnerar el sistema jurídico no tiene consecuencias y que en definitiva eso lesiona el Estado de Derecho. Por lo tanto es importante que las leyes lleguen a los hechos. Y también estamos en un proceso de actualización de leyes, porque hay leyes que por la época que fueron promovidas reflejan diferentes plazos que no se ajustan a los tiempos que corren, a los tiempos de la comunicación, a los tiempos de los diferentes medios de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también estamos en ese tipo de trabajo y hoy a las 18 horas, como les decía, vamos a hacer un encuentro virtual con la ciudadanía para que nos den aportes, porque en definitiva todo el trabajo nuestro, quienes son los destinatarios finales, es la ciudadanía, es la gente. Entonces, contar con la opinión, con la sugerencia, con la crítica constructiva es muy importante. Así que estamos en este emprendimiento. Diputado Martín Lema, le agradecemos mucho estos minutos para conversar con nuestra audiencia. Será hasta pronto. Un placer. Un abrazo grande para todos. La del estribo. ¿Le resultó muy incómoda la mascarilla de plástico además del barbijo? Me resultó incómoda usarla y me resultó incómoda los grupos de WhatsApp con mis amigos. Gracias, diputado. Aparecía mi cara en uno de los Power Rangers, con eso le digo todo. Está bien, buenos amigos tiene usted. Gracias, diputado, que le vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Sí, lo vimos al diputado Martín Lema, que además hay otro legislador que en las imágenes que veíamos se saca la mascarilla, se ve que lo supera, ¿no? El tener esas cosas en la cara que uno está acostumbrado. El diputado Lema se mantuvo allí inamovible, más allá de que en algún momento se acomodaba el barbijo, pero... Es que también se tiene que correr para el micrófono, ¿no? Claro, Es claro, como- pero además muy cómodo, porque digo, o sea, ya el barbijo, no estamos acostumbrados y de repente nos tocamos más los ojos que de costumbre, o estamos todo el tiempo subiéndolo, bajándolo, acomodándolo, solo con un barbijo que es de tela. Imagínate tener esa vincha con una placa de acrílico adelante. Bueno, uno se siente un Y si se soldador, empaña, un ¿no? dentista. También. ¿Eh? Si se empaña, digo. Claro, si se empaña, todas esas características que, bueno, la veíamos recién en el Parlamento. Vamos a una breve pausa, tenemos más para compartir con ustedes. Quédense con nosotros en la mañana del 11.